En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, aquí fieles a nuestra cita. Y hoy con Fernando Alonso Barahona, que nos va a hacer una semblanza de Rafael Gil, ese director tan importante en el cine español y ninguneado y olvidado últimamente, como muchos. Luego vamos a hablar de un tema muy importante. Nuestro futuro depende de todo esto que vamos a hablar, el ocaso del estado del bienestar. Y esto no es un calentón de los autores. Aquí, José Ramón Riera, ya conocido en la emisora, seguro que muchos le conocéis. Ignacio Vasco, no es un calentón de ellos, no. Es un libro, pero muy fundamentado, con datos oficiales. Sí, todos datos de la Intervención General de la Administración del Estado, es decir, de los interventores de los ministerios, en definitiva, con lo cual es la contabilidad nacional mirada desde una perspectiva de en qué se ha gastado el dinero. Nos vas a dar un susto, me parece a mí, ¿no? Seguramente sí, seguramente sí. Bueno, a mí no, ya me lo habéis dado, pero no sé, yo creo que deben los oyentes de tomar nota, ¿eh? Sí, yo creo que primero pueden tomar nota, pero si no, lo más sencillo es comprar el libro. Está ahí, pero vamos, que deben de tomar nota del título y empezar ya pues a tomar posiciones, yo creo, porque es hora. Bueno, que conste una cosa, que el libro es fuerte, muy fuerte en el sentido de lo que analiza, pero hay una parte final que es una solución y da soluciones, es decir, reales, posibles y que se pueden implantar. Con lo cual, aunque parezca en un principio que esto es el fin, es decir, sí, la estructura de nuestros partidos políticos se lo cree lo que aquí está, es decir, y se lo toman en serio, existe una solución que no perjudica en absoluto a los ciudadanos. Bueno, pues ahí queda, dentro de unos minutos pues estamos con ellos y terminamos pues con algo más lúdico. Vendrán los cofrades de Santiago de Madrid y nos contarán un poquito lo que hacen y cómo van las cosas. Y bueno, y ahí David en los mandos, nuestro jefe al que saludamos y ya comenzamos. Y ahí al otro lado tenemos a Fernando Alonso Barahona. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buenas, encantado de volver a participar en el programa. Bueno, y hoy nos vas a hablar, nos vas a hacer una semblanza pues de un director de cine muy importante en España, como fue Rafael Gil, olvidado, ¿no? Después de 40 años de trabajo. Y, sí, olvidado, olvidado a niveles oficiales, quiero decir, la gente no... Sí, a niveles oficiales, porque muchas de sus películas todavía continúan vigentes y se continúan viendo. Yo en el libro que presentamos aquí, o que hablamos aquí hace ya casi 3 años, El cine español en la era de Franco, pues señalaba la importancia de muchísimas de las películas, de muchísimos de los directores, que no son una excepción dentro del panorama cultural, como algunos historiadores contemporáneos y no tan contemporáneos han querido ver, ante la idea absolutamente cierta de que se hicieron grandes películas, grandes directores, grandes actores, pues la moda última es señalar que fueron como excepciones, pero no es así. En el libro pues contamos cómo hablamos de Edgar Neville y su grandísima filmografía, José Luis Anderedia con un puñado de obras maestras, Ladislao Bagda, inolvidable Marcelino Panivino, Mi tío Jacinto, aparte de los más conocidos como Berlanga, Bardem, Saura o las 3 películas que hizo Luis Buñuel en España, pues tenemos una multitud de directores, Pedro Lazaga, Manuel Summers, Manuel Murotti, José Antonio Nieves Conde y Mariano Ozores, que hoy ha falleció el miércoles con 98 años, casi 99 años, y que también habrá que rendirle un homenaje porque después de haber sido ninguneado, no por el público que siempre le aplaudió y además él en su libro Respetable Público pues señalaba que este libro interesará a todas las personas que piensen como alguien que ha sido atacado por todas las instancias oficiales, ninguneado por la crítica, pues ha hecho casi 100 películas durante muchos años. Ahora, pues,
parece que ya se pone más de moda, mucha gente le reivindica, pero hay que ver, yo los primeros libros de cine que sacaba, las auténticas barbaridades que se hacían y que se escribían sobre un cine popular lleno de vida, con películas muy, muy interesantes como es Mariano Ozores. Esto nos sirva como introducción porque yo creo que puede merecer también un programa en el futuro. Y en este panorama, sin duda, Rafael Gil Álvarez, además cineasta nacido en Madrid, pues es uno de los grandes. Extendió su carrera desde 1941, con la primera versión del Hombre que se quiso matar, hasta 1983, con Las alegres chicas de Colsada. Y su éxito, su presencia, pues es notable porque El clavo, en el año 1944-45, fue la película más taquillera de su año, la más popular, y 30 años después, cuando filma y al tercer año resucitó, la primera de la serie de adaptaciones de novelas de Fernando Vizcaíno Casas, pues también arrasa en taquilla y se convierte en la película más popular del momento. Rafael Gil ha sido tratado como un artesano, pero artesanos se han llamado a muchos grandes de Hollywood y sin embargo él es un autor en el sentido de que controlaba sus películas, produjo muchas de ellas a través de la productora Coral y las que hizo en asociación con Vicente Escrivá en los años 50, pues también tiene una participación notable suya, interviene en muchos de los guiones y además es el cineasta más literario de la historia del cine, probablemente del cine universal, porque gran parte de su numerosísima filmografía está basada en adaptaciones literarias, adaptaciones que él lleva con respeto, con cariño hacia la obra, no tratando de hacer nuevas versiones y adaptaciones, desde el Quijote de Cervantes, el Don Quijote de la Mancha, Rafael Gil del 47, creo que sigue siendo la mejor versión que se ha hecho sobre el personaje, sobre la novela, hasta Benito Pérez Galdós y muchísimos autores, Armando Palacio Valdés, Miguel Miura, Vicente Blasco Ibáñez, realmente Rafael Sánchez Mazas. Podríamos recorrer toda la historia de la literatura española del siglo XIX y del siglo XX a través de las adaptaciones de Rafael Gil. Hemos hablado del clavo de Pedro Antonio de Alarcón, y podemos ir pues con casi todas. Yo creo que salvo La señora de Fátima, que es quizás una de sus películas más populares, también en este mes de mayo hemos recordado El secreto de Fátima, que ahí no hay tanto una novela sino un guión cinematográfico. El resto de las obras, casi todas ellas, son adaptaciones de novelas y creo que muchas están en la memoria de la gente, en la memoria del público y además solamente hay que saber encontrarlas, porque la ventaja que tenemos en la época actual, la ventaja que nos dan las redes o YouTube, es que muchas de estas películas están ahí visibles. Yo tengo bastantes editadas en DVD, porque soy coleccionista de películas, pero es verdad que hace 30 o 40 años, pues muchas de estos títulos o los veías en la Filmoteca, o las últimas, si podías verlas en algún cine, de reposición, o en la televisión, pero había muchas que se escapaban, que saltaban. Hoy en día, por un lado, la instancia oficial trata de olvidarlo, como si ese cine no hubiera existido, pero no puede, porque cualquier aficionado que se acerque a YouTube, que se acerque a esas redes, puede encontrar muchas de estas películas. Y lo mejor, como siempre he aconsejado en numerosas ocasiones, es no hacer caso a un crítico, a un historiador, sino tratar de verlas con los propios ojos de cada uno y enfrentarse a Camarote de lujo, a Verde doncella, a Don Quijote de la Mancha, El clavo, La guerra de Dios y esa pléyade de obras maravillosas que tiene Rafael Gil en su filmografía. Además, tiene una obra extensísima, él también era guionista en algunas. Sí, en esas adaptaciones, aunque suele colaborar con otras personas, algunos muy buenos, muy, muy brillantes, pero sí que trabajaba en ellas como guión o controlaba la adaptación, aunque luego se centrara más en la dirección. Y también, como digo, desde unos años 50, una vez que rompe o cambia su contrato con Vicente Escrivá, con la productora Aspa Films, él, Gil, que había trabajado para Cifesa y para Cesario González, los dos productores más importantes del cine español clásico, de la época dorada del cine español, luego crea su propia productora, La Coral, y llega a un acuerdo de distribución con la Paramount. Y en esto, pues, Rafael Gil Hijo, que es uno de los grandes adalides de la obra de su padre, el que me llamó a mí para colaborar en la exposición que se hizo en su momento en Madrid y que luego circuló por toda España, pues Rafael Gil Hijo, un gran amante del cine fordiano, del cine de Frank Capra, de Kim Vidor, y que adora y controla y ha visto todas las películas de su padre, pues nos recordaba cómo la Paramount, cuando viene a España, pues ve a ver qué películas quiere distribuir. Y dice, no, rechaza un poco las películas de aparente más prestigio, las del nuevo cine español, sino dice, yo, con que voy a firmar un acuerdo de distribución, va a ser con las películas que haga Rafael Gil. Quizás es porque es el director más parecido a los clásicos americanos, a esos clásicos, Howard Hawks, Raoul Walsh, Frank Capra, que hacían películas de todo tipo, con una fuerte personalidad, y eran prolíficos, y esto es una virtud. También puede hacer uno muy poquitas películas, pero como he recordado en multitud de entrevistas, de la historia del cine, la historia de la novela, de la poesía, del teatro, del arte,
el autor que hace solamente 6 y a lo mejor 5 son obras maestras o las 6, pues a lo mejor es un 100%, pero para la posteridad, ¿qué es mejor? El haber hecho 5, aunque sea un 90%, o el haber filmado 60, de las cuales 30 son casi obras maestras, pues son 30 contra 5. Por lo tanto, aunque eso se lleva en la sangre, yo mismo como autor, como tú bien sabes, yo también soy prolífico, yo sería incapaz de estar meses y meses haciendo un libro, porque una vez que uno lo planea, lo escribe deprisa y después pasa a otro y va a otro, y eso va mejorando con cada uno de ellos, que es lo mismo que les pasa pues a Raoul Walsh, a Cecil B. DeMille, o a John Ford, o a Kim Vidor, o a Howard Hawks, o a Alfred Hitchcock, que van mejorando y van haciendo nuevas películas porque no podrían estar años con la misma. Rafael Gil tiene esa variedad grande de películas. La calle sin sol, le hemos citado antes, lo había citado otra de sus obras maestras, Una mujer cualquiera, con María Félix, la gran estrella del cine mexicano que trabajó en 3 películas con Rafael Gil. Él se encontró en esa cabeza de la industria, dio trabajo a muchísimas personas, casi todas las estrellas de cine trabajaron con él, desde Pepe Isbert, Manolo Morán, Antonio Vilar, Amparito Ribelles, Sara Montiel, Arturo Fernández, Carmen Sevilla, por citar solamente algunos, José Luis López Vázquez, Tony Leblanc, yo creo que prácticamente todos, Antonio Casal, protagonista de varias de las mejores de la primera época, de los años 40 y de Camarote de lujo. Todos los grandes actores que recordamos en el cine español tienen su película con Rafael Gil. ¿Qué película destacarías o películas de Rafael Gil? Así Pues, para conocerle. Quien no le conozca, ¿qué película tiene que ver? Pues de las que he dicho, El clavo es una película que además, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte la elogió, hizo un artículo en ABC Cultural o en blanco y negro señalando bueno, una película perfectamente intercambiable con las grandes del cine de los años 40, un melodrama romántico de gran impacto con Amparito Ribelles. Desde luego, La calle sin sol, con Antonio Vilar y Amparito Ribelles, que es un cine neorrealista, antes casi de que se inventara el neorrealismo o realismo poético al estilo del que se hacía en Francia de Marcel Carné. Una mujer cualquiera, con Antonio Vilar y María Félix, es una película de suspense, de cine negro, pero que tiene además algo revolucionario, que es que los papeles están intercambiados. María Félix, que es la gran vampiresa, una de las grandes vampiresas del cine, aquí hace el papel de mujer que aún con su belleza se siente dominada, es pervertida realmente por el protagonista masculino, Antonio Vilar, que es el que hace auténticamente de vampiro. Es decir, en el año 48 vemos como una película española subvierte de alguna manera esas imágenes clásicas de los actores y les cambia el rol, les cambia el personaje. Una película más desconocida pero extraordinaria es Camarote de lujo, que habla sobre la inmigración española, que se tiene que ir a otros países y trata perfectamente y con gran dramatismo, aunque esté rodeado de poesía, pero con gran dramatismo aquello. Por eso echa por tierra todas aquellas ideas falsas de historiadores manipuladores que señalan que en el cine español de la época no se trataban temas contemporáneos. Al contrario, el espectador actual se encontrará sorprendido como en esta película se ve la corrupción de algunos funcionarios, como las penalidades que pasan, esta persona que es un funcionario probo y sincero y leal, que por eso pierde su puesto de trabajo, cómo tiene que disimular las penalidades que pasa, todo eso en una película del año 58. Verde doncella, una película basada en la novela de Emilio Romero, con Sonia Bruno y Juanjo Menéndez, es la película en la que se basó después Robert Redford y Adrian Lyne para hacer Una proposición indecente. Aquí es Antonio Garissa, además una película mucho más morbosa en el sentido de que Antonio Garissa en un gran papel es un viejo verde, no es una persona atractiva como Robert Redford, que ofrece 1 millón de pesetas a una pareja de novios, a la novia, para pasar la primera noche con ella. Y claro, cuando la pareja Sonia Bruno y Juanjo Menéndez se lo dicen, se escandaliza. Una pareja que además para casarse tiene bastantes problemas económicos y está echando cuentas. Se escandaliza, pero después se empiezan a echar cuentas, se empiezan a decir, bueno, son unas horas nada más, y empieza a pensar en el convite, en la primera letra del otro, en la televisión, en lo que se va a comprar, y al final caen. Y en otra escena demoledora vemos como Antonio Garissa se escapa de sus perseguidores porque empieza a tirar billetes de 1.000 pesetas, esa es la Verde doncella, al aire. Y vemos como todos, hasta los más circunspectos y los más serios, pues rompen la fila, dejan de hablar y se tiran allí como locos para coger los billetes de 1.000 pesetas que caen. Hay que ver que 1 millón de pesetas en el año 68, pues es bastante, sería muchísimo ahora. Esta es otra película destacable. Es que hay muchas, La duda, con Fernando Rey en Alía Gadel, la primera, una de las versiones más importantes del Abuelo, que luego llegó al cine José Luis García, pero la película de Rafael Gil es, yo creo que es superior, una película del año 72. Las que hizo con Fernando Vizcaíno Casas son muy populares y alguna de ellas, como Las autonosuyas, pues tiene una actualidad tremenda, como ha recordado Juan Manuel de Prata, otra de las personas que más ha valorado el cine de Rafael Gil. Vemos en Las autonosuyas a los protagonistas que se reúnen en un parlamento, cada uno hablando en catalán, otro en vasco, y tienen que acudir, como está sucediendo por desgracia ahora, pero que es que eso es del año 78, 79, y tienen que
contratar intérpretes, hasta que uno de ellos, Antonio D'Arista, le dice a Tomás Blanco, oye, si hablamos en el idioma común y dejamos de hacernos el tonto aquí, y ya se ponen a hablar y se toman unas cervezas o una botella de vino hablando en el idioma. Esas autónomos suyas, esa barbaridad de llevar esa autonomía al extremo, está satirizado, pero en el año 79, primero con la novela de Ezqueno Casas y después con la película de Rafael Gil, que tiene pues casi premonitoria de lo que después ha sucedido. No sé, este es un puñado de películas. La señora de Fátima, la película por la que Pío XII le dijo a Rafael Gil que había hecho más por la fe que muchos curas y muchos sacerdotes con sus actos, con sus sermones, pero una película que emocionaba. La Guerra de Dios, también una película del ciclo de cine religioso de Rafael Gil, y yo creo que he dicho bastante, Don Quijote de la Mancha, Huella de Luz, El hombre que se quiso matar, es que hay entre 15 y 20, yo creo, todas ellas se pueden localizar, algunas están en DVD, otras las puedes conseguir en YouTube o en las redes, en algún canal de los que está especializado en cine español, pero se sorprenderá porque es que si nos ponemos a hablar me salen 15 o 20, que son películas distintas, películas diferentes, pero que tienen todas ese sentido narrativo, grandes interpretaciones, un guión extraordinario, una puesta en escena magnífica y esa magia de saber contar una historia en imágenes, que es lo que Rafael Gil ha legado al mundo del cine y en concreto al cine español. En tus libros mencionas a Rafael Gil, ¿no? En el cine español. En la Sí, época aparte del cine español en la era de Franco, yo escribí un gran libro con muchísimas fotografías, el libro que se utilizó para la exposición de homenaje a Rafael Gil, como el catálogo grande, porque también se hizo un catálogo pequeñito, pero el libro grande con el estudio, con todas las películas, pues lo hice yo. Y también he colaborado en otros libros sobre la etapa de Rafael Gil en Cifesa, en la recopilación de artículos de cine de Rafael Gil, que también la editamos con su hijo, e hice yo el prólogo y las notas, porque Rafael Gil fue crítico y escritor antes de ser cineasta, de tal manera que fue uno de los primitivos cinéfilos, porque él empieza a amar el cine en los años 30 y a reflexionar sobre el cine desde una persona de cultura que venía del mundo del teatro, que prácticamente había nacido en un teatro, y que él empieza a hacer cine en el año 41, pero ya tiene un bagaje cinematográfico, no es de esa primerísima generación que ha inventado el cine en la época muda, sino que ya tiene una cierta cinefilia, porque aunque en los años 30 todavía se habían hecho pocas películas, pero bueno, estamos en la etapa dorada del cine, por eso él admiraba a Vidor, a Capra, a John Ford, y ya hablaba de ellos en sus películas. El cine español era el que estaba todavía en mantillas. Y de ahí, pues como digo, tiene muchísimas décadas, porque llega hasta el año 83, que vale, ya han pasado unos cuantos años, pero que consigue mantenerse en esa actualidad con películas muy diferentes, años 40, 50, 60 y 70, y siempre estando, pues, ojo a visor, no solamente con el gusto del espectador, sino con su propia imagen. Él amaba el cine, por eso tenía que hacer películas, porque era un enamorado del cine, y decía que el cine es también como una forma de vivir, es una forma de expresarse, es una forma de sentir la vida, es una forma de creer. Y esa creencia en el cine, ese amor al cine, yo creo que es lo que transmite a sus películas. Por eso el espectador que después de oírnos y de vernos, pues acerca a alguna de ellas, verá que las ve de corrido y que además verá tal cantidad de temas que dirá cómo es posible que en libros sobre el cine español se diga que el cine de los años 40, 50, 60 era multiforme o que era uniforme, al contrario, que siempre decían lo mismo, absolutamente falso. Y no digamos ya si hablamos del resto, como hemos dicho, Nieves Conder, Darneville, Rafael, José Luis Andereya, todos ellos forman una dicotomía, una policromía de directores, de películas, de temas absolutamente fascinante. Tenemos ahí varios programas, ¿no? Sí, dedicamos a cada... Sí, una vez hablamos de ellos, pero sí, podemos dedicar algún monográfico a algún gran director, o a Mariano Ozores por su homenaje, o a algunos Sí, de Mariano Ozores merece, además es una saga. Claro, es que además es la saga entera, porque es José Luis Ozores, el gran actor que falleció en el año 67, Antonio Ozores, uno de los grandes cómicos, y luego la segunda generación, Adriana Ozores, Emma Ozores. Hay un libro de Antonio Ozores que se llama Anticiclón de los Ozores, que es, aunque es su biografía personal, su autobiografía, pero habla de toda la familia, y luego ese respetable público de Mariano Ozores, que desde luego es una joya y es un director que fue contemporáneo de Rafael Gil, que además hizo muy poquitas películas después, porque él tuvo que dejar de hacer cine cuando el decreto Pilar Miró cambia el cine español y prácticamente acaba con este tipo de cine popular, cuando sus películas habían dado muchísimo dinero. Y aunque Mariano Ozores es más joven, porque es de 1926, ha llegado casi a los 99 años, Rafael Gil es de 1913 cuando nace,
Por eso empieza mucho más tarde. Rafael Gil comienza en el año 41 y Mariano Ozores en el 59, con Las 2:30 y Veneno, que además estaba basada en una obra de Alfonso Paso, al cual dedicamos un programa. Mariano Ozores, déjalo para el próximo día porque merece un capítulo aparte, yo creo. Efectivamente, pero vamos, descubran a Rafael Gil, ese Don Quijote de la Mancha, que ha habido muchas versiones de Don Quijote, pero es una versión canónica con Rafael Ribelles, que parece sacado de las páginas de Cervantes o Juan Espantaleón, el papel de Sancho Panza, y que es absolutamente fiel a la novela original y que es una película que se conserva en el Museo de Arte de Nueva York, que se estrenó en Estados Unidos, que tiene una gran trascendencia crítica y que es admirado por muchísima gente, muchísimas personas, como La señora de Fátima, como todas las que he señalado y cualquiera otra que podamos encontrar, porque hay muchas películas populares con actores muy conocidos, con películas de toros. Rafael Gil tiene un ciclo de cine taurino también extraordinario. Películas con Francisco Arrabal, que es uno de los descubrimientos de Rafael Gil. Rafael Gil descubre a Francisco Arrabal y le convierte en estrella. Es decir, necesitaríamos probablemente un programa doble para hablar de la aportación cinematográfica de este gran cineasta. Pero lo que queda de la conclusión es que el espectador, el lector, el oyente diga, bueno, tengo este personaje, me quedo con estas películas, que las busque, o sea, que no haga caso de lo que lean, ni siquiera a lo que pueda decir yo, lo que podamos decir nosotros, sino que diga, bien, pues a mí ya me han presentado a este director, veo que tiene muchísimos temas, sobre todo temas literarios y temas de la realidad española, pues voy a ver alguna de sus películas, la que más me interesa a mí, una adaptación y de que lo vea sin que prejuicios. lo vea y que juzgue por sí mismo, porque yo creo que se llevará una sorpresa. Pues Fernando, aquí queda tu homenaje a Rafael Gil y, en fin, espero que abramos boca a los oyentes y a todos los que nos vean y ya la próxima vez pues tocará Mariano Ozores, ya que ha fallecido, pues le daremos ese homenaje, aunque los homenajes tienen que ser en vida, pero bueno, muchas veces luego, sí. pues son así, póstumos. Así es que un placer, Fernando, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Adiós. Y ya estamos de vuelta y corriendo con el ocaso del estado del bienestar, tema escabroso. Yo creo que sois conscientes. Hombre, vamos a ver, somos perfectamente conscientes de que este libro es una polémica. ¿Por qué? Porque es una polémica muy sencillo, porque decimos que es el ocaso del estado del bienestar, porque no sabemos todavía si va a haber fin o no va a haber fin. Y es el ocaso porque resulta que en los últimos 28 años hemos financiado el estado del bienestar con 1.220.000 millones de euros de deuda. Entonces, claro, el día que el Estado español no se pueda financiar o haya una crisis de deuda, se acabará el estado del bienestar. Entonces sí que será el fin. Estamos a tiempo de resolverlo, porque en el libro lo que proponemos es una solución. Pero eso lo vamos a dejar para el final y vamos a ir hablando de otras cosas. Pero bueno, vosotros atacar, porque ya sabéis que el tiempo en la radio pasa rápido. Así es que Ignacio es el hombre de los datos, creo. Sí, Venga, sí. pues empezar. Yo soy informático de formación y el hombre de los datos, el que está detrás de poder analizar toda esta información, porque algo cuando no se mide no existe. Es un planteamiento básico sobre el que se habla y han corrido ríos de tinta sobre el estado del bienestar desde que empezó en el mundo anglosajón, desde que se empezó a trazar esta vía que ya nadie pone en duda, pero que no se plantea cómo debe financiarse o cómo debe estar. Esto empezó cubriendo la sanidad, la educación, la seguridad, la justicia, una serie de servicios que debe tener el ciudadano para poder vivir mejor, para tener un estado del bienestar. El planteamiento de todo esto es que se ha convertido en un cajón desastre en el que se mete cualquier gasto que quiere el Estado, cualquier gasto que te quieren incorporar, y empezamos a tener gasto superfluo o gasto político, como así llamamos en el libro, que se va acumulando sobre ese estado del bienestar. Y al final lo que genera es, como ha dicho José Ramón, una deuda pantagruélica que va a terminar por ser impagable por todos los estados. Entonces, lo que nosotros planteamos es una solución a todo esto, pero desde un análisis profundo y desde un entendimiento completo de qué tenemos y qué está pasando. Es decir, todas estas partidas que estaba diciendo, tanto la educación como la sanidad, como la vivienda, que requiere de un punto añadido por la desvergüenza que está suponiendo en España, que no se invierte en vivienda y nos están contando muchas milongas, pero la realidad, hechos son amores y no buenas razones, la realidad es que no se está invirtiendo en vivienda y que cuando menos se ha invertido en vivienda es
todas las veces que ha existido un Ministerio Único de Vivienda en España, es cuando menos se ha invertido en vivienda pública. Entonces, todas estas partidas han crecido más que el gasto público total. Entonces, nos están contando que... Han crecido menos, Ignacio. Perdón, gracias, José Ramón. Han crecido mucho menos que el gasto público total. Es decir, que al final lo que nos está ocurriendo es que el gasto público crece más que crece el gasto en educación, que crece el gasto en sanidad, que crece el gasto en transporte. En lo esencial, vamos a decir. Efectivamente. Entonces, de esos polvos ¿Y dónde se va entonces ese gasto? Al gasto político. Al gasto político. Sí, para que te hagas una idea. ¿Qué es lo que hay que reducir? Sí, vamos a ver, para que te hagas una idea, es decir, y como el tiempo corre muy deprisa, es decir, el concepto del estado del bienestar, las Naciones Unidas lo dividió en 10 grandes partidas verticales. Es decir, dentro de esas partidas verticales, nosotros hemos decidido, hemos pensado y hemos hablado con mucha gente que hay 7 que son fundamentales y las vamos a contar aquí, que son que las prestaciones sociales, que incluyen las pensiones y el paro. ¿Qué más? La sanidad, faltaría más la sanidad pública, es decir, la educación pública, es decir, la seguridad pública, que incluye las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más la justicia, más prisiones, es decir, ¿qué más incluimos? La defensa, ¿qué más incluimos? La vivienda, e incluimos por último el 7º gran capítulo, que son las infraestructuras que necesita un país, desde los aeropuertos, los trenes, las carreteras y los puertos. Bien. Para que te hagas una idea, y ahora Ignacio va a decir unas cuantas cifras, porque creo que son muy importantes que lo sepas, el gasto público creció en todos estos 28 años un 214%. ¿Cuánto creció el gasto en vivienda, Ignacio? Es que es ridículo. Es que son unas cifras, ¿cuánto es? Un 64%. 34% frente a un 218. Frente a un 214. Vale, sí, sí, o sea, y en las épocas, y como te decía, las épocas donde la curva de esa proporción de gasto decrece más son aquellas en las que existe un misterio de titularidad. Es decir, al final, lo que desmitificamos con este libro, que tiene una de las partes del libro es el índice de la gestión de los presidentes, que nos hemos atrevido a desmitificar determinadas cosas sobre cómo se ha gastado el dinero de los españoles, porque al fin y al cabo es eso, es decir, esto es el dinero que todos los españoles aportamos, porque se nos olvida que el dinero público es de todos. Hay quien piensa que es de nadie. Bueno, pues y hay gente que cree que la Tierra es plana. Pero y que los americanos no llegaron a la Luna. También, bueno, si queréis podemos empezar por ahí. Entonces, se desmitifican muchas situaciones en las que el dinero que ha llegado realmente al gasto real, al gasto del estado del bienestar que necesitan las personas, no se ha utilizado ahí. El dinero se ha ido por otros lados. Es decir, al final lo que no hay es un análisis serio y profundo, no ideológico, un análisis serio de cómo se está gastando. El análisis de COFOG, la metodología que comentaba José Ramón, es una metodología que se inventó en la OCDE y que todos los países del mundo, todos los países de la ONU tienen en sus presupuestos generales. Y entonces yo sé cada partida lo que se gasta en personal y medicamentos en la salud pública. Y me puedo comparar con Alemania, o me puedo comparar con Francia, o me puedo comparar con Estados Unidos. Ese dato no interesa que se sepa. ¿Por qué? Porque si tú das información, se acaba la ideología. Y el problema que tenemos es que... Es la ideología. Claro. Sí, mira lo que dice Daniel Lacalle. Lacalle, que es... No vosotros, Daniel Lacalle. Daniel Lacalle, que es el gran economista, es decir, que ha hecho el epílogo del libro, dice, es muy difícil hacer un epílogo a un libro tan completo, exhaustivo y revelador como el que tengo en estas manos. Sin duda, José Ramón Riera Ignacio Vasco ha escrito la obra definitiva sobre el estado del bienestar. En el debate político siempre se acusa a los liberales de querer acabar con el estado del bienestar. Es una falacia. Lo que acaba con el estado del bienestar es la política de gasto descontrolado e impuestos confiscatorios que termina por hacer insostenible el gasto público. Demostramos en el libro que de los 640.000 millones de euros que se gastaron en el último año que teníamos datos, 480.000 millones se gastaron en lo que he dicho antes, pensiones, sanidad, educación, seguridad pública, defensa, infraestructuras y vivienda. Anda, 640, 480,
¿dónde están los otros 160.000 millones? Y es lo que Ignacio y yo llamamos gasto político. Gasto político es lo que hay que quitar, vamos, o controlar. Claro. Es que es donde tenemos que recortar. Es decir, tenemos que definir un esquema en el que somos perfectamente, con la cantidad de impuestos que tenemos en este momento, el estado del bienestar es perfectamente financiable. Pero si eliminamos todas aquellas partidas superfluas, todas esas contrataciones a sobrinas, todas esas situaciones Esos chiringuitos, vamos. Claro, que nos estamos encontrando en el día a día en España, que no hacen otra cosa que ahondar en el mismo problema. Y es que hay un descontrol absoluto en el gasto público en este país. Y en lugar de gastar bien, lo que gastamos es en mamandurrias, en chiringuitos, en amigos, en políticos y en situaciones que no son beneficiosas para el ciudadano. Esa es la solución que dais. Claro, vamos a ver. Complicada, ¿no? El tema es muy sencillo. No, el tema es muy sencillo. Es decir, nos gastamos 480.000 millones en la economía del bienestar, que es como nosotros llamamos la solución. Esa es la verdad. Vamos, esa es lo que iba, esa es la propuesta que hacéis. Exacto, 480.000 millones a la economía del bienestar. Nos sobran 160. Hombre, vamos a ver, hay una parte, el gasto político es necesaria. ¿Cuál? Bueno, tenemos en las Cortes Generales, el Congreso y Senado, el Tribunal de Cuentas, el Constitucional, que no sé para qué está, las autonomías. Bien, todo eso es una parte. Pero ya, si el déficit de nuestro Estado es de 60.000 millones de euros, nos quedan 100.000 millones para otras cosas. Evidentemente, si somos capaces de esos 100.000 millones, es decir, hacer un uso correcto, eficiente, es decir, de ese gasto público, podemos, aparte de los 60.000 para generar déficit cero, hasta podríamos conseguir que nos sobrasen 10, 15, 20, 30.000 millones. Anda, y si nos sobran 30.000 millones y ya no tenemos déficit, ¿qué podemos hacer? Bajar los impuestos para dinamizar la economía, bajar el IRPF y bajar las cotizaciones sociales para hacer que la economía funcione mejor. Es decir, hay una cosa que está completamente demostrada y la Comunidad de Madrid es una prueba fehaciente del mismo. Bajas impuestos. La Comunidad de Madrid tiene 0 impuestos autonómicos, Cataluña 17 impuestos autonómicos. La Comunidad de Madrid ha recaudado el 47% de los impuestos de nuestro país, Cataluña el 17%. Hace 20 años la Comunidad de Madrid recaudaba el 38% y Cataluña el 24%. ¿Y por qué ahora recaudan el 47 y Cataluña bastante menos? Muy sencillo, porque la Comunidad de Madrid ha entendido que lo mejor que se puede hacer es bajar la recaudación. Lo que mueve la economía, claro. Claro, y si eso consiguiésemos, no solamente podríamos mantener la economía del bienestar, sino que podríamos reestructurar el gasto para que en lugar de dedicarle un 34% del crecimiento, que significa menos del 0,8% del total del gasto público, dedicarle un 2 o un 3 o un 4% a la vivienda y dejaríamos de tener en varios años el problema que tenemos en vivienda. ¿Por qué se nos paran los trenes? Se nos paran los trenes porque llevamos, mientras el gasto público crece un 214, solo hemos dedicado un crecimiento del 68% a las infraestructuras, a todas. ¿Sabes lo que ha dedicado en los 3 primeros meses el señor Óscar Puente al mantenimiento de las infraestructuras viarias? 60 millones de euros. Nos hemos gastado en todo el conjunto del país, es decir, casi 200.000 millones de euros y le hemos dedicado 60 millones a la infraestructura. Oiga, perdóneme usted, es decir, aquí algo, ¿no? ¿Cómo no se van a caer las catenarias? Claro. ¿Cómo no se van a las vías a descuajeringar? Claro, se descuajeringan las vías, se caen las catenarias, los trenes se paran y aquí no funciona nada. Y llevan 7 años en el gobierno. Pero es que esto ha sido global. Y como decía Ignacio, ¿qué hemos hecho? Medir a los presidentes. Y los hemos medido mediante 37 indicadores económicos. No voy a decir quién es el que pierde. No, solo hay uno. Solo hay uno que aprueba. Solo hay uno. Que de 37 indicadores lo hace bien en 22. El mejor, José María Aznar. Desde entonces no aprueba ni uno. Desde entonces, ahí no voy a decir cuál es el peor, porque quiero que se compren el libro, que se lo lean, vamos a que ver, se lo el libro no hay que destriparlo. No, claro, por eso decimos quién es el mejor, pero el peor, ahí queda, entre Rajoy, Zapatero
y Pedro Sánchez. Y lo van a O encontrar sea, que y explicado. hay que administrar de una forma más eficiente. Claro. Sin Y- lugar a dudas. sí. Esa es la clave, es que esa es la Pero palabra. eso es en todas. Eficiencia. Y el problema que tenemos en España se llama así, eficiencia. El principal agente económico del país es el gobierno. Y por eso estamos creciendo lo que estamos creciendo, basados en deuda, en un consumo público, ni siquiera inversión pública, porque si fuera inversión por lo menos la podríamos tener, pero como decía José Ramón, es que no se gasta un duro en inversión, es todo consumo público y el turismo. Esos son los 3 factores que hacen que España sea el faro que ilumina Europa. No, venga, no me cuenten ustedes historias, hombre, por favor. Lo primero que hay que hacer es invertir en industria o invertir en áreas en las que después puedas generar un rédito en el paso del tiempo y con el paso de los años. No puede ser que el Estado español en el primer trimestre del año se haya gastado escasamente 60 millones de euros en infraestructuras. Pero es que en vivienda, que se iban a hacer cientos de miles de viviendas en este país, cada vez que se levanta un poquito lo que hay, no hay dinero. Ahí sale a 17 millones por comunidad autónoma en el último año de estudio del libro, lo que se ha gastado en vivienda en este país. Y es que además la trampa y la ayuda que tiene COFOG es que están todos los datos dentro. Es decir, cuando hablo de vivienda, hablo de todo lo que tiene que ver con la vivienda, incluso el salario de la ministra. Cuando hablo de educación, hablo de todo lo que tiene que ver con educación, pero tiene que ver con el agua que paga un colegio, con el salario de un profesor de secundaria o de un profesor universitario o de un colegio concertado, absolutamente todo. Entonces, como son datos completamente unidos, o sea, están completamente consolidados, no existe la posibilidad de que me digas que te lo estás gastando en otra cosa. Si esto es educación, es educación. Y lo que te obligan es que todas las partidas del presupuesto estén asociadas a una de estas partidas COFOG. Por lo tanto, no se escapa nada. Entonces, el total, yo tengo dividido el total por un análisis funcional profundo. Entonces, puedo hacer un análisis eficiente y real de dónde tengo que ir. Entonces, la economía de este país tiene que ser muchísimo más eficiente para que de verdad esto no se acabe. Que si no se acaba. Es que si no se acaba. Claro, Aunque no 160.000 queramos millones, oírlo. 160.000 Aunque haya mucha millones. gente que esto no lo quiere oír. Bueno, pues si no lo quieren oír, que se pongan tapones en los No, oídos. pero hay que oírlo. No, pero es que ese es su Es problema. que la realidad es la realidad. El problema es que el día, si un día no tomamos medidas como las que tenemos que tomar en estos momentos y estamos a tiempo, existe la posibilidad de transformar la sociedad del bienestar, el estado del bienestar en la economía del bienestar. Estamos a tiempo, pero hay que hacerlo cuanto antes, porque si no nos va a pasar lo que le pasó a los griegos. ¿Y sabes lo que le pasó Una a los griegos? tragedia. Una tragedia, sí, es que la tragedia fue que les bajaron 15 veces las pensiones a los pensionistas. Ya. Les bajaron el 33% los salarios de los empleados públicos. Se perdió el 25% de la riqueza del país. Redujeron el 25% del Producto Interior Bruto. Claro, ¿por qué? Porque les llegaron los hombres de negro y empezaron a apretar. Aparte de que hoy no existe prácticamente propiedad pública, edificios públicos, nada, porque lo tuvieron que vender todo. Hoy todo es de BlackRock y de todos los grandes inversores mundiales. Les queda el Partenón y poco más. Y el puerto del Pireo ya es en estos momentos propiedad pública. Oiga, ¿qué queremos? ¿Eso para nuestros hijos? ¿Eso para nuestros nietos? No, yo no lo quiero, yo me niego. Y por eso, y Ignacio lo mismo, por eso cuando nos pusimos a trabajar en este libro, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero a medida que avanzábamos nos dimos cuenta. Ignacio, esto es espectacular, esto es alucinante, esto hay que hacer un esfuerzo por comunicárselo a todo el mundo y cada vez que vamos a un sitio y alguien nos abre las puertas, como aquí en Informa Radio, lo queremos contar con la misma pasión con la que hicimos el trabajo e hicimos el estudio, porque la gente tiene que entender, tiene que saber que existe alternativa, que se puede resolver el problema, que podemos. ¿Y qué hacemos para apoyar esa alternativa? Bueno, hay que hablar lo primero con los partidos políticos. Y hemos tomado una decisión con otros empresarios, directivos, es crear un think tank que se llama Instituto para una Economía Eficiente, en donde vamos a elaborar informes de aquí hasta que estimamos 2027, que serán las elecciones, mitad del 27 las elecciones, informes económicos de eficiencia en el gasto público. La idea es presentarle al arco parlamentario documentos que demuestren, mire, si hace usted esto, aquí es donde vamos a mejorar, aquí. Y eso es lo que pretendemos como continuación de este libro. Pues nos tenéis que mantener informados de eso. Por supuesto. Porque además, pues apoyarlo. O sea, yo con mi apoyo,
humilde, modesto, pero aquí lo tenéis, porque yo creo que esto hay que explicarlo y que la gente lo sepa. Si es que hay que hacer mucha labor didáctica porque no nos queda más remedio. Es decir, es que hemos llegado, el gasto público está llegando a unas situaciones de un riesgo, no solo en España, es que esto es un problema de todo el mundo occidental. Esto es global, o sea, no solo nos está pasando en España, pero en España está mucho más acusado porque hemos hecho una dejación absoluta de la inversión en industria, no se invierte en este país. Entonces, al no tener inversión, pues la economía cada vez va teniendo unos contrapesos peores y tenemos unas situaciones de riesgo alto. Entonces, en el momento que no nos presten dinero, que la crisis de deuda soberana no se pregunta si va a existir o no, es cuándo va a existir. Es decir, es que esta crisis está por venir. Está ahí. Entonces, el día que venga, no sabemos cuándo va a ser, pero el día que venga... Pero os puede dar un susto. Nos puede llevar por delante como le pasó sorpresa, a Grecia, sí. como perfectamente ha explicado José Ramón. El caso griego, lo que pasa es que nosotros somos una economía mucho más grande dentro del concierto europeo. Entonces lo que podemos llevarnos por delante el euro. Es que es algo mucho más gordo. Claro, no es broma esto. No es una broma. Pero... Grecia y Portugal se puso de deglutir entre todos los demás. Pero es que nosotros nos llevamos por delante a Alemania, Italia y a Francia, que nosotros justo vamos detrás. Entonces, es un tema mucho más Hay que tener cuidado. Sí. Pero oye, de esto que habéis organizado, esto no tenéis que... Sí, estamos, es decir, hoy he mandado los estatutos a todos los directivos para que firmemos a finales de este mes, primeros del mes que viene, la constitución del instituto y a partir de ahí a trabajar. Es decir, a trabajar porque lo que hay que hacer es decir, y entregar y presentar el proyecto y entregar a al arco parlamentario, a todos, menos a Bildu, a todos los miembros que quieran recibirnos, por supuesto. O sea, esto, claro. Sí, si no nos quieren recibir, no se lo podemos dar, pero para que sepan en dónde hay, de verdad, zonas de mejora, zonas de cambio, zonas en las cuales vamos a conseguir que el gasto sea mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos los datos, porque sabemos dónde están y porque podemos utilizarlos para además hacer lo que decía Ignacio, ese análisis comparado de cómo está Alemania, cómo está Francia, cómo está Italia, cómo son los primus inter pares. Es decir, yo no me tengo que comparar con Bulgaria, lo siento mucho, ni con Rumanía, ni con Estonia, ni con Letonia, ni con Lituania, me tengo que comparar con Italia, me tengo que comparar con Francia, me tengo que comparar con Alemania y con Polonia, que es la sexta, y con Países Bajos, que somos los 6 grandes de la economía europea, y la economía polaca creciendo a todo meter. Eso sí que van como un cohete. Entonces, con esos es con los que tenemos que comparar y ver en donde ellos son más eficientes y buscar las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nace la eficiencia. Sí, pero esa iniciativa que estáis haciendo me parece interesantísima, porque además hay que divulgarlo. Sin duda. Muy didácticamente, claro. Muy en román paladino, pero que la gente se entere y que lo sepa. Hombre, vamos a ver, dentro del equipo directivo hay personajes como Daniel Lacalle. No, magnífico. Hay personajes Daniel Lacalle, extraordinario. Como Vieito Rubido. Hay personajes como Pepe Rusiñol, que fue fundador y presidente de Sociedad Civil Catalana y que organizó la gran manifestación del 7 de octubre donde movió a 2 millones de personas. Hay grandes ejecutivos, grandes directivos, grandes personas que han comprado la idea y que nos van a ayudar y a empujar a que Ignacio y yo tiremos para adelante con todo ese tema. Hay que ayudaros, hay que empujar un poquito. Y llegará el momento que pediremos, oiga, échenos una manita, 5 euritos de contribución para ser miembro de la asociación, que tampoco es tanto dinero, ni mucho menos. O sea, vais a hacer asociación, ¿no? Sí, vamos a hacer asociación. Pues ya cuando la presentéis, nos llamáis. Sí. Claro que sí, faltaría más. Es decir, vamos, no tengas ninguna duda que vamos a mover Roma con Santiago. Bueno, desde luego, y lo que haga falta. Mira, ahora vienen los de la Cofradía de Santiago, les vamos a decir que echen un pedido, como dicen los argentinos al santo, pero eso nos tenéis que llamar cuando presentéis. Por supuesto. Antes de presentar para, convocar, que yo que sé, siempre pues puede haber por ahí despistados. Lo mismo que hay gente que no lo quiere oír, hay gente que es plenamente consciente de esto y que piensa que algo hay que hacer. Sin duda. O sea, que es que me parece interesantísimo y bueno, pues no es la primera vez que estáis aquí. Así es que, a ver, cuando presentáis... En mitad de septiembre es el objetivo de presentar la rueda de prensa. Ya ahora es mala fecha. Y a primeros de octubre, primero hacer la rueda de prensa de presentación y lanzamiento y mitad de octubre presentar el primer informe. Todavía estamos a tiempo.
Sí, sí. Y el segundo en enero y el tercero en Vale, abril. perfecto. Y así cada Tenemos trimestre. una hoja de ruta clara, bien definida, unos planteamientos claros, bien asentados, y vamos a buscar que este país salga de ese letargo y desconocimiento de lo que está pasando Por realmente con la supuesto. economía y que de verdad tengamos una economía eficiente en este país, que es lo que necesitamos todos para el bien para nuestro bien, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Bueno, ya estamos conectados plenamente y ya me iréis contando y cuando haya que decir algo, pues me lo decís. Y si no, ya en septiembre, cuando tengáis la presentación, eso supuesto. antes de la presentación, pues para Empezar a mover, que la sí. gente lo sepa, porque puede haber gente que no lo sepa. Claro no que sepa sí. de qué hay esto. Aunque yo creo que os estáis moviendo mucho, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es nuestra todo lo que obligación. podemos y nos dejan. Sí. Venga, sí, no, nos tienen que dejar. O sea que ya en septiembre, como muy tarde, nos vemos. En septiembre, como muy tarde, nos vemos y que no se olviden. Eso. Esto El es muy librito importante. que está en todas las librerías, el Ocaso del Bienestar, lo edita Secotia, ¿no? Secotia del Grupo Almuzara, y es muy importante enseñárselo a sus políticos, al concejal de quien sea. al concejal de su ciudad, es decir, al diputado autonómico, al diputado en Cortes, al senador. Decirle, señores, aquí hay una solución. Léetelo, porque si te lo lees y está la solución, ayuda, es decir, a que esto no se destruya. Necesitamos esa economía del bienestar, necesitamos las pensiones, necesitamos la sanidad y la educación Pues pública. aquí lo tenemos que dejar ya, pero volveremos. Muchas gracias. Como dijo Muchas MacArthur, gracias. ¿no? Volveré. Sí, efectivamente, y volvió. Pues esto, pues aquí estaréis, venga. Muchas gracias. Y mientras tanto, el Ocaso del Estado del Bienestar. ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución. Los productos de la línea Serostón para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostón. Pídelo en tu farmacia. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. La marca de moda ESP patrocina nuestro dial en Santander. Con los artículos de ESP sentirás y transmitirás con gallardía el orgullo español. Sudaderas, polos, camisetas, calcetines y trajes de baño. Visita nuestra tienda online www.esp.es. También nos puedes encontrar en nuestro córner en la calle Hilarión Eslava 49 en Madrid. Bueno, y aquí estamos de vuelta con la Cofradía de Santiago de Madrid. ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a venir? Pues don Jesús Vaca, secretario. Secretario y, bueno, yo diría jefe de comunicación, ¿eh? Y hoy nos trae a un compañero, Miguel Santos, que es también de la Junta Directiva. Vocal. Vocal, yo creía que eras el vice. No, de momento solamente vocal. Bueno, pues a ver cuándo te ascienden a vice. Bueno, y nos venís aquí a contar cosas, los que han estado antes, que han estado con un tema
José Ramón Riera y Ignacio Vasco, el ocaso del estado del bienestar, pero vamos, aquí fundamentado con datos oficiales, y estamos revolviendo Roma con Santiago, digo, están los cofrades, ¿no? Que encomienden Por supuesto, y ya sabes que la cofradía siempre al va apóstol a guiar. Santiago, porque además patrón de España tiene que velar, ya ha velado siempre por España, ¿eh? Y sigue velando. Exactamente. Y seguirá ahí, y hay que dar un poco la lata. Pero bueno, a ver, cuéntanos novedades, no sé quién me las va a contar, pero Bueno, empezar. Pues hoy, vamos, sabes que la cofradía, día que pasa, va creciendo. Va viento en popa. Va creciendo en actividades y tal, y como siempre, Y en miembros, gracias hay a que Dios y a decir. Santiago, Y cofrades, vamos colaborando con muchas asociaciones y cofradías de toda España, que eso es un referente para nosotros que nos ayuda a seguir trabajando por los peregrinos y por el camino. Pero hoy yo creo que debemos dar un poco de divulgación a un tema que ya desde el año pasado está cogiendo forma y cuerpo y con mucha potencia, y es la procesión del 25 de julio, que es el día grande nuestro de... Bueno, que la habéis ido perfeccionando, o sea, Sí. era muy poquita cosa, la verdad es que hay que decir que habéis empezado ahí desde la nada. ¿no? Entonces, no había nada prácticamente. No había nada, y entonces muy humilde. Era una cosa de barrio. Eso es, muy humilde. Pero cada vez sí, ha ido era muy humilde con las familias y gente del barrio y tal, pero por suerte, pues bueno, ha ido creciendo. Para los que no sepan, que están en la Plaza de Santiago, allí detrás de la Plaza de Oriente, al lado de la Plaza Ramales, Madrid de los Austrias, una zona estupenda para dar un paseo, para ver. Hemos hablado muchas veces de la historia de la iglesia, porque está ahí. ¿no? Fue una de las que tiró Pepe Botellas, que bueno. Plazuela, ¿verdad? O el rey Plazuelas. Es que, vamos a ver, no está aquí hoy. Paco Vela habla de la época napoleónica y siempre termina con las iglesias que tiró y no sé qué y no sé cuántas. Cuando le digo, yo era por motivos de salubridad. ¿Qué dices de salubridad? Era para quitarse las iglesias del medio. Esto no era de salubridad, era para colocar los cañones por si venían a por él y tal. Y ha salido muchas veces la que era la iglesia de Santiago y San Juan Bautista, San Juan Bautista y Santiago, que bueno, se fueron. Exacto. Que justo donde está el Plaza de Ramales, que están los cuadrados, esos que hay los cubos, ahí es donde estaba el enclave de la iglesia de San Juan Bautista, que se supone que en la Plaza de Ramales, que nunca se ha encontrado, como allí estuvo enterrado Diego Velázquez, sí. Entonces se supone que está por aquí en subsuelo, pero todavía no se ha encontrado. Pero bueno, lo que veníamos comentando... Pero vosotros allí pues tenéis una iglesia preciosa... Seguís con las reuniones. Eso es el buque insignia Quien de la se quiera... Todos los segundos domingos del mes, excepto agosto, a las 7 de la tarde, en la calle Santa Clara. Ahí esperamos a todos los peregrinos que vengan a contarnos sus experiencias, a escuchar a otros peregrinos. Bueno, y a orientación también, ¿no? Exactamente. Todo lo que sea relativo al camino. Pero bueno, cuéntanos lo de que se nos va el tiempo. Mejor que contarlo yo, lo va a contar la persona encargada, que es el encargado de todo. Que es Don Miguel. Que es nuestro querido. Bueno, pues don Miguel cuente, lo siento, pero usted va a contar. Bueno, más que encargado, digamos que soy un poquito el nexo de unión entre la Hermandad de las Tres Caídas, a la cual yo también pertenezco, soy hermano, y la cofradía. Como ya habéis dicho, esta procesión lleva unos años que, bueno, se sacaba el apóstol con un carro con ruedas, no era algo muy vistoso, pero bueno, eso ha ido cogiendo auge y ya desde el año pasado la hermandad empezó a ayudarnos a colaborar, bueno, más que a colaborar con nosotros, a ayudarnos a colaborar con ellos. Nos han prestado todo su, digamos, vamos a llamarlo material, tanto físico como humano, y una colaboración gracias a ellos y a nuestra ayuda, por supuesto. Hemos conseguido el año pasado sacar al apóstol con andas, con anderos y con una banda. Y no tiene punto de comparación. No es lo mismo sacar al apóstol tirando de un carro con ruedas. No, desde luego. Que llevarlo y con una banda como Dios manda. Y con una banda. La música es muy importante en las procesiones y tiene que ser música de procesiones. El año pasado tuvimos a la banda de la Armada. Ah, muy buena. Que fue espectacular. Lo único que, bueno, fue un poquito una música más procesional. Sí. Digamos que la procesión del apóstol no es de Semana Santa, no es de dolor. Entonces, digamos que es de gloria. De gloria, se necesita un poquito más. No, pero la banda de la Armada toca de todo. Sí. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien y sobre todo muy vistoso. A la gente le gustó mucho. Y bueno, pues lo sacamos a nuestros hombros, que tú imagínate, para los cofrades y para los hermanos, llevar al apóstol en nuestros hombros, pasearlo por estas calles de Madrid,
que el que no haya venido, que venga a verlo, porque, o sea, pocas procesiones pasan por el Palacio de Oriente, por el Madrid de los Austrias. Es una procesión preciosa y luego estamos sacando al patrón de España, o sea, que es algo increíble. Y bueno, desde el año pasado ya lo hicimos. Yo ya me encargué junto, digamos, ya como ya he dicho, nexo de unión entre la hermandad y la cofradía para llevar el tema sobre todo de anderos. Entonces vamos a llamarlo 2 equipos, uno de la cofradía y otro de la hermandad, nos vamos turnando, hacemos nuestros ensayos y bueno, pues lo sacamos junto al apóstol, también sale la Virgen del Pilar, que también lo llevan cofrades y hermanos. Lógico. Y bueno, pues ya estamos en preparación para este año. Queda poquito y seguís pues con lo mismo que ya comentaste, que de todas estas cosas de el albergue, todo eso que comentaste ya muchas veces. El albergue sigue este año todavía mucho mejor que el año pasado, porque como los peregrinos saben que estamos allí, entonces pasan por allí la gente. Entonces lo que hemos hablado infinidad de veces. Hay infraestructura, la gente pasa. Si no hay infraestructura, no pueden pasar. Claro. Y entonces, y bueno, y para un futuro, pues tenemos en el tintero posibles colaboraciones en otros albergues o aperturas en otros albergues, en nuestro querido Camino de Madrid, que es el que nos toca. Claro, y además que es desconocido y es un camino muy para digamos, es un camino muy interior, especialistas, no para aficionados, que ya en otros tramos del Camino de Santiago ya está ya como el metro. Muy saturado. El Camino de Madrid es que ya otras zonas, yo no voy a decir las zonas, pero es horrible, la gente ya está desesperada. Y en verano más todavía. Bueno, eso, pero aquí hay que, no sé, digamos que no vulgarizarlo tanto. No es vulgarizarlo, lo que pasa es que se desvirtúa al final. Exactamente. Se desvirtúa. Sí. Y a desvirtuarse, pues claro, vivimos en una época que se desvirtúa todo mucho y se degrada todo y es tremendo. O sea, es una cosa tremenda, pero hay que mantener la esencia. Y bueno, el Camino de Madrid yo creo que es un camino muy idóneo para mantener esa esencia. Sí, porque es un camino muy llano y en la llanura es donde la introducción. No, y que no hay tanta gente. Sí, pero sobre todo es un camino, la verdadera, no las verdaderas, pero donde se siente más una peregrinación es en las llanuras, en las mesetas, donde no hay montañas, donde el horizonte se junta con el camino. Porque ahí da tus tiempo. Fotos de momentos del camino, sí. Que quedamos en que comentarías alguna. Sí, la que tú quieras. No, tú tienes que sacar la que sea, porque lo sacas en Facebook, tienes unas fotos preciosas y contarnos contar a la gente qué te ha sugerido aquello, porque has sacado esa foto y a qué viene eso, ¿me entiendes? Porque es que despiertas la Los devoción. Momentos del camino son, como dice la palabra, la frase, son mis momentos cuando yo voy a hacer el camino. Y quiero dejar plasmado un punto exacto para que la gente que no haya hecho el camino, invitarle a hacerlo. Porque son puntos, además, suelen ser fotos de sitios emblemáticos, como la Cruz de Ferro. Nos tenemos que ir ya, o sea que... Bueno, no pasa nada. Pero nos los vas a contar. Sí, por supuesto. Pues eso, ya está David ahí moviendo la silla y un poco, pero bueno, hoy es que ha ido un poquillo, ya te digo. Pero bueno, venís otro día y para la procesión a últimos de junio, que ya será los últimos... De julio. No, pero junio es cuando yo acabo. Perdón, julio no grabo. Ya ponemos música y tenemos ahí zarzuela, pasodobles, etcétera. Entonces el último de junio vais a venir, que ya lo tendréis. Y nada, nos vamos corriendo porque David hoy nos riñe, ¿verdad? Venga, pues, que lo paséis una semana estupenda, como siempre os digo. Y aquí os espero. Sed muy felices. Muchas gracias.